Muy buenas a todos, yo soy Silver. En esta ocasión les traigo un nuevo video de comparación entre la novela ligera de SAO y el anime SAO Alicization War of Underworld. Si por casualidad es la primera vez que llegas a este canal y no tienes idea de qué estoy hablando, lo que estoy haciendo es la comparación entre las novelas ligeras de SAO y su adaptación en el anime. Recordemos que este arco del anime adapta las novelas ligeras desde el volumen número 15 hasta el volumen número 18. Así que sin más preámbulos, vean el siguiente video. Ya estamos sobre la mitad de temporada, ya que para los que no sabían, tengo entendido que este anime va a tener unos 23 episodios más o menos, pero que va a estar dividido en creo que en unos 12 episodios ahora y el resto va a seguir en abril de 2020, así que estamos sobre la mitad de temporada. Lo más probable es que en lo que queda de anime se anime todo el volumen número 16, Alicization Exploding, y honestamente preferiría que se hiciera así, ya que si intentan meter partes del volumen número 17, quizá podría sentirse todo muy acelerado y no nos narrarían las cosas como corresponde, así que ojalá solamente animen en el volumen número 16 de Alicization Exploding y nada más. Pero bueno, en el episodio de hoy, la primera acción que tenemos es la de Fizzle y Linnell cortando goblins por aquí y por allá diciendo que Renly era un cobarde. Para quien se confunda, Fizzle es la niña del pelo corto y Linnell es la niña que tiene el cabello más largo con trenzas. Aunque ambas eran Integrity Knight, hay que decir que estas dos niñas eran caballeros de bajo rango y que no tenían instrumento divino como Alice, Berkuli, Dusselbert, Fanatio, Eldri y Renly. Como complemento a la escena que vimos en el episodio anterior donde aparecen estas niñas, en la novela nos dicen que estas niñas notaron que Dusselbert estaba peleando con todas sus fuerzas para proteger su posición, ya que en el flanco derecho donde estaba este caballero no había pasado ningún solo goblin ni nada por el estilo. Aquí nos dicen que estas niñas veían a Fanatio como una hermana mayor y que a la vez la veían como un enemigo natural, en todo sentido, pero que también la respetaban porque sabían que era muy pero muy fuerte. También nos dicen que estas niñas no confiaban del todo en la capacidad de Eldri, ya que sentían que era un caballero demasiado inexperto. Imagínate, estas mocosas hablando de Eldri, pero probablemente estas mocosas llevaban mucho tiempo más que Eldri en la catedral. Recordemos que los Integrity Knight no envejecen. Así que estas niñas pensaban lisa y llanamente que la misión de proteger el flanco izquierdo le estaba quedando muy grande a Eldri. Aquí nos describen la posición que tiene el ejército de defensa humano. Habían 7 Integrity Knight de alto rango en el campo de batalla. En la primera unidad estaba Eldri en el lado izquierdo, Fanatio en el centro y Dusselbert en la derecha. Si los enemigos lograban pasar esta defensa, en la segunda unidad estaba Renly en la izquierda, cubriendo la espalda de Eldri, Berkuli en el medio, la de Fanatio y un caballero bastante silencioso en el lado derecho. Y en la última posición estaba Alice en el cielo. Aquí estas niñas dicen en realidad que la segunda unidad debería tener el lado izquierdo y derecho intercambiados, ya que no le tenían mucha fe a la combinación entre Renly y Eldri. En el anime, en el episodio anterior, muestran que estas niñas se escapan para ir detrás de Renly o volver atrás para ver a Kirito. Mientras que en la novela le piden permiso a la Integrity Knight que estaba junto a ellas. Me voy a reservar todo lo que digan de esta Integrity Knight para cuando aparezca mejor en el anime, incluso la interacción que tiene con estas niñas. Pero ya les adelanto que es una de mis Integrity Knight favoritos, por lejos. Solo les diré que hasta el par de mocosas que cortaban Goblin como si estuvieran cortando pan, le tienen miedo a esta Integrity Knight. Así que, ojo con ella, ojalá la animen bien, o sea, la adapten bien en el anime. Aquí nos cuentan que estas niñas recordaban las palabras de Yu-Gi-Oh cuando durante el enfrentamiento entre Kirito y Fanatio les dijo que ellos no eran fuertes solamente porque tuvieran instrumentos divinos y por las técnicas que tuvieran, sino porque poseían una fuerza que radicaba en sus corazones y en sus mentes. La razón por la que estas niñas participaron en la guerra era para saber cuál era la fuerza que poseían ellos y qué buscaban mientras luchaban. En la novela nos narran que Linnell sintió un dolor muy extraño para ella cuando vio a Kirito llegar al campo de batalla siendo empujado por Alice en la silla de ruedas. Ella no sabía qué era, pero era la primera vez
porque sentía angustia por otra persona. Recordemos que estas niñas eran parte de uno de los tantos experimentos que hacía Administrator para obtener la inmortalidad y la habilidad de revivir a la gente. Estas niñas se mataban entre sí una y otra vez hasta que descubrieron la forma más eficaz de matar a alguien sin que esa persona sintiera siquiera dolor. Así que se criaron bajo las bases de un asesino, es decir, matar sin piedad, y si el enemigo resultaba ser más fuerte que ellas, solamente iban a huir, iban a entrenar y volverían a matarlo cuando fuera más seguro hacerlo. Es decir, ellas jamás se iban a enfrentar a alguien que era más fuerte que ellas porque no había ningún motivo para arriesgarse inútilmente. Lo que ellas querían era preguntarle a Kirito por qué pelearon y qué era lo que querían conseguir, tanto al punto de que Yujiro murió y Kirito quedó en ese estado. En la novela nos narran que la primera baja del ejército humano es un anciano que estaba luchando junto a Dusselbert. Dusselbert intentó ayudarlo, pero este anciano se negó diciéndole que ese era su deber y que contaba con Dusselbert para defender el mundo y su hogar. En el anime nos muestran a Renly después escondido en una tienda de suministros y recuerda el momento en el que Quinella lo congeló. En la novela nos dicen que Quinella o Administrator consideraba que Renly no había hecho ningún aporte como caballero y que en total lo congeló unos 5 años. Además, a pesar de la primera impresión que les puede dejar a todos al ver a Renly la primera vez en el anime, en la novela nos cuentan que Renly era en realidad un verdadero genio que ganó el torneo de los 4 imperios con solo 13 años y que entonces fue promovido a Integrity Knight. Luego, cuando se convirtió en Integrity Knight, Renly demostró su gran talento ascendiendo rápidamente en la iglesia. Recordemos que hay Integrity Knight de alto rango y de bajo rango. Los de alto rango se les da un instrumento divino, para que sepan. Aquí nos dicen que fue la misma Quinella quien le dio su instrumento divino, aunque es el mismo instrumento divino el que elige a su caballero con la resonancia entre el alma del caballero y los recuerdos del instrumento. Como dato extra, recuerden que todos los instrumentos divinos son creados a partir de otro objeto, ya sea de algún reloj como el arma de Berkuli, hasta un árbol en el caso del arma de Alice y Kirito. Así que el instrumento divino también guarda los recuerdos de su vida anterior, por así decirlo. Aquí nos dicen que a pesar de que Renly era un genio y que la resonancia que tenía él con su instrumento divino era muy fuerte, nunca pudo invocar el control completo de su arma. Con esto Quinella perdió su interés en él y por si fuera peor, después aparece Alice que tenía un talento impresionante, así que Quinella lo abandonó completamente. Además nos dicen que durante la pelea en la catedral de Yujiro y Kirito contra la iglesia Axiom, Chudelkin despertó a Renly de su largo sueño luego de que Berkuli fuera vencido, es decir, no le quedaba de otra. Sin embargo, el despertar de un caballero luego de congelarlo no es algo instantáneo, así que cuando Renly por fin despertó completamente, Quinella ya había muerto. Renly entonces pensó que la única forma de entender qué le faltaba era ir a la guerra y pelear junto a los demás Integrity Knight que encontraron fuerzas luego de ser derrotados. Sin embargo, a pesar de esto, Renly fue consumido por el miedo debido a la enorme sed de sangre que emanaba en el campo de batalla. En el anime, cuando Tise y Ronnie entran a la tienda, Renly sale de repente y se presenta, mientras que en la novela, antes de presentarse, Renly ve a Kirito y pone mucha atención en él, aunque no sabía quién era en realidad. Renly se da cuenta de que el chico de pelo negro está muy pero muy delgado y que le falta el brazo derecho. También al ver a Kirito así de débil, piensa que probablemente es mucho más débil que las dos niñas que lo están acompañando. Además, Renly se da cuenta de inmediato que las dos espadas que sostenía Kirito eran instrumentos sagrados de muy alto nivel y que se requiere una fuerza física enorme comparable a un Integrity Knight para poder sostenerlas ambas a la vez. En la novela, cuando Renly se entera de que el chico de pelo negro es Kirito, da un paso hacia atrás porque siente una presión enorme que provenía de Kirito. En el anime, cuando Ronnie le pide ayuda a Renly, este no dice nada, mientras que en la novela Renly muestra admiración hacia estas dos niñas que estaban dispuestas a arriesgar sus vidas para poder completar la misión que tenían, mientras que se desprecia a sí mismo por ser tan cobarde. Aquí Renly no les dice que les va a ayudar, pero les dice que él no se va a oponer a que ellas se oculten en la misma tienda, que él también se va a ocultar ahí y luego se da vuelta y se sienta. En la novela, cuando aparece el Goblin en la tienda, nos dicen que es la primera vez que Renly ve a un semi-humano. Renly se imaginaba a los duendes como una especie de hadas así por la vida. En el anime, Renly mata a este Goblin. Sin embargo, en la novela, cuando este Goblin está a punto de atacar a Tise, alguien lo apuñala justo en el corazón por la espalda, atravesándolo. La persona que asesinó a este Goblin fue Linnell, quien ni siquiera se inquietó al matarlo. Con toda tranquilidad, Linnell se aseguró de que Kirito y las dos aprendices estuvieran a salvo. Y luego llega Fizzle y de forma muy casual le dice que mató a todos los goblins que andaban cerca, pero que seguían apareciendo por todas partes.
Aquí Linnell mueve el cuerpo del Goblin con el pie derecho para que no estorbara. Además hay que decir que el Goblin apenas derramó sangre y esto era una muestra de la gran habilidad que tenía esta niña para asesinar. En el anime estas niñas dicen que Tisha y Ronnie se reunieron con el escuadrón de suministro, pero nunca especifican si solo las vieron hacerlo o si hablaron con ellas. Mientras que en la novela, luego de mover el cuerpo del Goblin, Linnell se presenta con Tisha y Ronnie. Luego de la presentación mutua, Tisha y Ronnie le agradecen que la salvaran, a lo que Linnell les dijo de forma muy casual que aún era muy pronto porque no había forma de saber si iban a vivir o si iban a morir después, porque había al menos un centenar de goblins que se había deslizado entre las líneas defensivas del lado izquierdo. Aquí se hace énfasis que durante toda esta secuencia que acabo de narrar, desde que Linnell y Fizzle aparecieron, habían ignorado completamente a Renly, a pesar de que sabían que estaba ahí. Luego de decir esto, Linnell por fin mira a Renly y le reprocha que se esté ocultando como una rata mientras los goblins se deslizan por la apertura que dejó en la defensa. Aquí Renly le responde de mala gana y le dice que eso no es asunto de ellas y que mejor se lleven a las dos niñas y al enfermo a un lugar más seguro. Apenas Renly terminó esta oración, casi se hizo en los pantalones porque la presencia de Linnell, que hasta ahora era muy casual y relajada, cambió bruscamente. Renly pensó de inmediato que la niña lo iba a matar ahí mismo. Recordemos que Linnell y Fizzle mataron a dos Integrity Knight y que con eso obtuvieron sus puestos. Sin embargo, Renly no intentó defenderse ya que pensó que entre todas las muertes posibles para él, que fuera asesinado por un Integrity Knight sería un buen final para un cobarde como él. Sin embargo, mientras Renly estaba prácticamente con los ojos cerrados y entregado a su muerte, escuchó una voz muy relajada que le decía que era una basura, pero que si es un Integrity Knight era porque al menos era más o menos fuerte. Y además terminó la frase diciéndole que le agradeciera al espadachín al que llamó enfermo. Aquí Linnell le dice a Tisha y Ronnie que tomen a Kirito y que la sigan a otro lugar, pero Fizzle le dice que aparecieron al menos 10 goblins, así que Linnell le dice que mejor se queden ahí y que ellas se van a hacer cargo de los goblins. Aquí nos narran que Linnell y Fizzle desaparecieron en un instante y que de inmediato se empezaron a escuchar gritos de goblins por todos lados. Además a Renly le quedaron muy pegadas en la cabeza las palabras de Linnell, que era una basura, que tenía algo de fuerza y sobre todo que tenía que agradecerle a Kirito. Aquí mientras Renly tenía eso en mente aparece un nuevo goblin rasgando la tela de la tienda y aquí nos narran que el miedo real de Renly no era hacia sus enemigos sino hacia la idea de pelear. En realidad tenía miedo al combate a muerte. Si bien Renly tenía miedo a morir, lo que más le aterraba en la vida era matar a otra persona. Al mismo tiempo que apareció este goblin empezaron a acercarse más y más goblins. Aquí es cuando en la novela nos narran lo que vimos en el anime, que Kirito empezó a apretar la funda de la espada con su mano izquierda. Aquí Renly se dio cuenta de que era lo que a él le faltaba, que era el valor. La forma en la que mató al Goblin fue igual en el anime y en la novela. En la novela nos dicen que el instrumento divino de Renly era un juego de cuchillos arrojadizos que no tenía ningún tipo de agarre. En pocas palabras, el hecho de que Renly pudiera arrojarlos y luego volver a atraparlos en el aire era la prueba viviente de que Renly era en realidad muy pero muy hábil, ya que para lanzar y atrapar estos cuchillos sin perder los dedos de la mano o la mano también se necesita un nivel muy superior de concentración y habilidad, o al menos mucho más que el que se necesita para blandir solamente una espada. En el anime, después de que Renly mata al Goblin, decide salir al campo de batalla, mientras que en la novela Renly siente un enorme valor cuando Tisha le agradece por salvarla, pero cuando se da cuenta de que vienen más Goblin, se vuelve a hacer en los pantalones. Luego ve a Kirito y se fija en la espada de Yu-Gi-Oh! Mientras se concentra en eso, ve que hay una débil luz que escapó de la espada. La luz se describe como una luz azul, cálida y que se sentía como un corazón. Esto hizo que el miedo que sentía Renly fuera disipándose poco a poco y entonces es cuando les dice a las niñas lo que le dicen del anime y sale a luchar. En la novela, en el enfrentamiento contra Kosogi, antes de lanzar su segundo ataque, Renly dice que solamente fue suerte que Kosogi le devolviera su primer ataque. Luego cuando Kosogi le devuelve el segundo ataque, Renly dice que no entiende por qué el Goblin puede rechazar sus ataques tan fácilmente si su instrumento divino era lo suficientemente fuerte como para cortar el arma del Goblin. En el anime Renly ataca 3 veces y a la tercera mata al Kosogi, mientras que en la novela Renly ataca 3 veces y falla las 3 veces. En la tercera oportunidad es cuando se corta el dedo como aparece en el anime. En la novela Kosogi le dice a Renly que se perdieron muchas vidas para crear su arma y que también robó algunas técnicas o métodos de creación de armas de los Dark Knight.
Además le dice que la razón por la que él puede rechazar los ataques de Renly tan fácilmente es porque los cuchillos son muy ligeros y porque el sonido que hacían al girar a alta velocidad era muy fácil de detectar. Así que si Renly se enfrentaba a algún enemigo que había entrenado su capacidad auditiva en combate, no era muy complicado que el enemigo adivinara la trayectoria de los cuchillos. Aquí Renly menciona que él ya sabía que este era el punto débil de los cuchillos. Aquí nos dicen que el instrumento divino de Renly fue una pareja de aves que perdieron su ala izquierda y su ala derecha y que para poder volar con una sola ala se unieron. Aquí es cuando la novela nos narra la historia de Renly y su amigo, ese flashback que nos narran en el anime cuando aparece el primer Goblin. En la novela cuando Renly mata a Kosogi nos dicen que los cuchillos unidos giraron tan rápido que no se oían y que por eso Kosogi no pudo esquivarlo. En la novela también nos dicen que antes de morir Kosogi reflexiona sobre la causa de su derrota y que no entiende por qué fue asesinado si en el rostro de Renly no había ninguna sed de sangre. Y luego muere. Como dato extra, cuando aparece Diael, nos dicen que han pasado unos 20 minutos más o menos desde que empezó la guerra. Aquí mientras en el anime Diael medita sobre cuántos minions va a enviar, en la novela piensa que para ella los minions son mucho más valiosos que los goblins. Sin embargo, tenía miedo de Vector si su propuesta de guerra llegara a fallar. En la novela además nos dicen que Diael quería ganar la guerra, obtener a Alice y así reemplazar a Vector como emperadora del mundo entero. Así que en cierta forma tampoco le importaba perder a todos los minions si con eso conseguía su objetivo, ya que una vez que estuviera en el trono podía crear todos los minions que ella quisiera. Para Diael el mayor obstáculo hacia el trono era Shasta, pero como ya había muerto no había nadie que le hiciera frente, ya que los del gremio de comerciantes solamente se interesaban en el dinero y los luchadores solamente en pelear. Además nos dicen que otra de las ambiciones de Diael era obtener la inmortalidad que poseía Quinella. Cuando aparece Berkulin en la novela nos explican que la razón por la cual la segunda línea defensiva no hacía su movimiento era porque debían esperar que primero se movieran los Dark Knights y los luchadores, que era la fuerza principal de Dark Territory, y que además si se movían precipitadamente se podían exponer a un ataque sorpresa con un ataque aéreo, algo en lo que el Dark Territory superaba ampliamente el ejército de defensa del mundo humano. Además nos dicen que a pesar de que Berkulin podía ver que sus caballeros estaban pasando por momentos difíciles, él no podía moverse ya que ya había puesto en marcha su plan, es decir, él ya había activado el control total de su arma. Aquí nos dicen que el arma de Berkulin proviene de un reloj antiguo que estaba en Centoria, un reloj gigante, y que el instrumento divino de Berkulin fue creado a partir de las manecillas de este reloj, y que debido a eso el arma de Berkulin podía manipular el tiempo, es decir, cortar en el futuro. Para los que no saben, el full control del arma de Berkulin puede cortar en el tiempo, es decir, Berkulin puede hacer varios cortes en el aire, por así decirlo, y luego esos cortes permanecen ahí en esa trayectoria. Dicho esto, cuando alguien atraviesa ese lugar por el que antes Berkulin había cortado, entonces esa persona recibe ese corte. Así que antes de que la puerta que separa al mundo se derrumbara, Berkulin trazó una infinidad de cortes en ese lugar, creando un espacio gigantesco lleno de cortes. Además en la novela nos dicen que el espacio que Berkulin creó medía unos 100 metros de ancho, 200 metros de largo y 150 metros de alto. En resumen, era como una malla enorme, muy pero muy afilada e invisible. Eso es lo importante, que era invisible. Al final Berkulin hizo aproximadamente unos 300 cortes en ese espacio. En la novela nos dicen que esto habría sido imposible para otra persona, pero Berkulin es una persona que tiene una enorme vitalidad y experiencia por los cientos de años que ha vivido. Así que su equilibrio mental es inigualable en Underworld. A pesar de lo que dije, la técnica que realizó Berkulin redujo la fuerza y la durabilidad de su arma a la mitad, así que ya no podía disipar esa técnica y volver a realizarla. En pocas palabras, si los minions atravesaban esa malla invisible y lograban pasar, que atacan a Alice, seguramente el mundo humano iba a perder la guerra. Berkulin obviamente habría preferido usar esta técnica contra los Dark Knight, pero ya había percibido que Fanatio y Dusselbert estaban bien en sus lugares y que Renly había despertado a pesar de que había huido. Además, 3 líderes enemigos ya habían muerto, así que era difícil creer que Eldri, Fanatio y Dusselbert perdieran el control del lado de la batalla que les correspondía. Así que ya solamente le quedaba esperar que Alice cumpliera con su papel, y si eso llegara a pasar, seguramente la segunda línea defensiva iba a ser capaz de pelear contra los Dark Knight y luchadores sin mayores problemas. Aquí nos dicen que Berkulin ya no estaba aferrado a la vida, ya que ya había vivido durante siglos, y que tampoco se lamentaba cuando alguien moría, pero que lamentó profundamente la muerte de Shasta. Además nos dicen que Berkulin podía sentir una presencia muy pero muy poderosa y oscura en el Dark Territory, aunque Berkulin no sabía que esta presencia o esta persona era Vector. Viendo este punto, probablemente el plan de Quinella habría resultado. Recuerden que Quinella tenía planeado utilizar a muchos pero muchos humanos para crear esos golems de espada.
Recordemos que el golem de espada que vimos en la primera temporada contaba con el alma de 300 humanos, así que si quería crear un ejército necesitaba muchos, pero muchos humanos. Así que dicho esto, estas cosas eran muy poderosas, así que si Quinela hubiese creado un ejército probablemente habría ganado la guerra sin ningún problema. El problema, y lo que Quinela nunca esperó, era que apareciera Vector, porque tanto Vector como Stasia, como Terraria, como Solu eran dioses mitológicos en Underworld. Y si existieron o no, en la actualidad no estaban en Underworld, así que Quinela nunca pensó que el dios de la oscuridad iba a estar en la guerra. Luego el momento en el que Berkuli extermina a los minions y la interacción de Día y él es igual en ambas versiones. Sobre si hay diferencias o no en esta última escena en la que Alice literalmente aniquila gran parte del ejército enemigo, lo voy a dejar para el próximo episodio porque no sé si van a mostrar algo más, si van a sumar algo más, si van a adaptar algo más en la semana que viene. ¿Quién sabe? Tal vez de golpe se saltan toda la escena siguiente o quizás nos muestren la escena de nuevo y más completa, no lo sé. Por eso voy a dejar todos esos comentarios para cuando comience la review del siguiente episodio. Y bueno, como observaciones, si bien es cierto que hay varias diferencias entre lo que nos mostraron en toda la secuencia de Reldy, desde el comienzo del episodio hasta que sale a luchar, reconozco que me gustó mucho todo lo que mostraron de él. La escena en la que empieza a matar Goblin a gran velocidad quedó muy, pero muy bien. Además, en general lograron transmitir lo que siente Reldy en todo momento, y creo que de lo que va de anime, Reldy es uno de los personajes mejor adaptados de la novela al anime. Ahora bien, me habría gustado que animaran la escena en la que Lynel mató al primer Goblin que intentó matar a Tise y la interacción que tuvo con Renly, porque esto nos da a entender mejor la personalidad que tienen estas niñas. Pero dejando de lado eso, me gustó mucho el episodio, creo que en general estuvo muy pero muy bien. Y como dije, ojalá animen solamente a Alicization Exploding en los episodios que quedan, que deben ser alrededor de unos 5 episodios más o menos, para que la historia no quede tan comprimida y no se salten tantas cosas. Y bueno, antes de que te vayas, tienes que saber que durante esta semana va a haber un nuevo video de SAO, no de Alicization, sino de SAO, así que atentos a ese video que va a salir durante la semana.